tengan o un poquito saben. Este, pero bueno, pensé igual, ustedes saben que el examen se responde todo en español, o sea, es más de comprensión del idioma, más que poder producirlo. Así que en ese sentido no es tan complejo. Este, así que bueno, acá como unas recomendaciones que tienen, les van a dar un texto que es bastante específico, probablemente les toque algún tema del que ustedes ya conozcan. Yo de hecho estuve mirando los modelos y no entendía nada de lo que hablaban, porque bueno, son muy especializados. Así que bueno, creo que con eso es una buena para ustedes, porque bueno, es algún tema de que seguramente algo conozcan. Este, pero bueno, el examen tiene así tres partes, tienen un texto después vienen unas preguntas que tienen que responder con información que está en el texto y después tienen como unas oraciones para completar con info que no está en el texto. Entonces tienen como que discernir esas dos cosas, ¿no? Como info que está e info que no está. Y por último, un parrafito que tienen que traducir. Este, Así que bueno, primero, para la parte de las preguntas y la de completar oraciones, eh, muy importante para mí hacer al menos 2 o 3 o más lecturas del texto. Primero yo recomiendo leer el texto antes de leer las preguntas o las oraciones que hay que completar. Una primera vez lo lees y decís, bueno, más o menos entendí esto y no entendí esto. Después ves las preguntas y decís, bueno, ¿qué información me está pidiendo? Como realmente intentar entender la pregunta, que la pregunta está en español, así que con eso no va a haber problema. Y ahí como buscar esa información en específico, ¿no? Este, Después, bueno, algo que se menciona en la guía gramatical que les pasé es esta distinción entre palabras de contenido y palabras funcionales, que más adelante igual ahora lo vemos. Eso les sirve más que nada porque hay tipos de palabras que tienen como un significado propio de la palabra, ¿no? Estos son los sustantivos, los verbos, eh, y todas estas palabras las pueden buscar en el diccionario, porque bueno, pueden llevar diccionario, eh, buscan estas palabras, si hay alguna palabra que no conocen, y les va a decir, bueno, esto significa tal cosa, ¿no? Mientras que el otro tipo de palabras, que son las palabras funcionales, son las palabras que sirven para marcar algún tipo de información gramatical, ¿no? No es necesario que se sepan tanto esto, pero sí como distinguir los dos tipos de palabras para que digan, bueno, si buscan la palabra be, tipo B larga E, en el diccionario les va a decir tipo verbo ser en presente y nada más. En cambio, si buscan la palabra computer, les va a decir bueno, no sé cuál es la definición de computer, me imagino que ustedes la sabrán mejor que yo. Entonces, bueno, esa es como la diferencia entre estos dos tipos de palabras. Las palabras funcionales son todas las que son, por ejemplo, pronombres, tipo him, her, it, y todo lo que son artículos, también tipo the, this, a, todas estas palabras sirven como para marcar cierta cohesión en el texto, pero no tienen como eso, no es con la palabra computadora o cielo o lindo, todas esas palabras que yo te digo eso y vos sabés lo que significa, ¿no? Entonces, bueno, todas estas palabras ustedes las pueden buscar en el diccionario si no saben el significado y les va tirando info de por dónde va el texto. Bueno, eso me lleva como al segundo punto de una vez que reconocen, por ejemplo, los verbos o los sustantivos, eh, los pueden marcar en el texto para, nada, para después, al momento de responder las preguntas o completar las que tienen que completar, eh, nada, saben bien por dónde va. Bueno, también lo mismo que ya lo mencioné, leer atentamente las preguntas y entender qué se está pidiendo. Bueno, algo que no mencioné que está como en el primer punto, algo que es bastante importante es
responder las preguntas con lo que te pide la pregunta, ¿no? Ya sea con info que está en el texto o con info que no está en el texto. Pero no responder con cosas que sepamos sobre el tema, ¿no? Porque tal vez, bueno, el modelo que había pasado era sobre Radio Frequency Technology, algo así, algo que es como parecido a un código de barras, pero distinto, entendí. Entonces, bueno, no respondan con todo lo que saben sobre esa tecnología porque les van a decir, bueno, che, esto no está en el texto. Entonces, bueno, hay como que también saber separar esas dos cosas, ¿no? Lo que sabemos del tema por lo que estudiamos o por lo que sabemos y lo que está en el texto, que es lo que nos pide el examen, ¿no? Bueno, ahí también ya lo mencioné, tiempos verbales, tipos de palabras. Y bueno, y por último, para la traducción, esto, como volviendo a los tipos de palabras, enfocarse en las palabras que nos dan información sobre el texto, ¿no? Y no tanto en, por ejemplo, los tiempos verbales, eh, sí, otro tipo de información contextual, que no digo que no sea importante, obvio, pero un be que en el texto es un was, tal vez lo traducen mal, no va a cambiar tanto el significado del texto como que sí, que no sé, que pongan mal los sustantivos, que es, por ejemplo, o los verbos, que es lo que te da el significado del texto. Así que bueno, no sé si esto alguien quiere decir algo o preguntar algo, si no, pasamos a lo siguiente. Copié un poco el texto que les había pasado, por si alguien no lo vio o no lo tiene. Al principio es el primer párrafo, marqué más o menos como les decía, en amarillo están los verbos. Eh, por ejemplo, el que está marcado en azul, que dice however, es como una palabra, un adverbio que te sirve para contrastar dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de palabra te sirve para saber que toda la primera oración contrasta con toda la segunda, ¿no? Y después también marqué un par de palabras importantes que te dan como info importante sobre el texto en rosa, por ejemplo, eh, esto, ¿no? Esta tecnología has moved, que el verbo esté en pasado, por ejemplo, ahora más adelante también lo vemos, pero que el verbo esté en pasado te da a entender que pasó de esto, de la oscuridad al mainstream, ¿no? Entonces a eso te dice, bueno, ahora está siendo más popular este tipo de tecnología. Eso te dice el primer párrafo, ¿no? Esta tecnología pasó de ser desconocida, oscura o como quieran decirlo, a ser mainstream o conocida o más usada. Y después tienen esta palabra however que te compara, bueno, pasó esto, however, pero sin embargo, se podría traducir así, eh, pasa esto otro, ¿no? Después, bueno, otra palabra que es importante acá es advantage, que significa como ventaja. Esto también te da, porque más adelante cuando veamos las preguntas van a ver que les pregunta tipo ventajas y desventajas de este tipo de tecnología. Entonces, bueno, si vos ya la viste y la marcaste, decís, bueno, voy derecho acá y busco la info en esta parte. Problems también, este, después, bueno, otra cosa que marqué acá en verde, también otro comparativo, y esto que es como un determinante. Eh, far more than, ahí te da como que tal cosa es más que tal otra, ¿no? Que está hablando de la capacidad de la memoria de este tipo de tecnología, comparado con los códigos de barra. Y acá, y el such as, acá funciona como algo que da un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá quise ir marcando estos tipos de palabras que si las reconocemos nos ayudan a entender el texto, ¿no? Y a responder bien las preguntas. Pero bueno, ven que lo leen y es un texto bastante específico, o sea,
no sé, yo que no sé sobre tecnología, la verdad lo leo y bueno, entiendo las palabras, pero no sé, no sé si entiendo del todo a qué se refiere con esta tecnología. Lo entendí con lo de los códigos de barras, nomás. Pero bueno, después el texto sigue. Bueno, ahora de último podemos volver. Pero bueno, por ejemplo, algo que está bueno saber eh, al momento de responder las preguntas es pasado, presente, futuro, básicamente. Eh, Está mirando el chat por las dudas. Por ejemplo, una de las preguntas, no sé si todos la tienen, las preguntas que mandé del final, pero bueno, teníamos ese textito que de última hora volvemos. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las ventajas de la RFID respecto del código de barras? Entonces ahí ya buscaste la palabra advantages, ya sabes que está directo ahí. Creo que hay, tipo en el tercer párrafo, lo vuelve a mencionar, las ventajas, ¿no? Sí. Acá tiene algunas ventajas que se pueden explicar así y así. Y acá te hace un punteo, está como un poco más sencillo de ver, ¿no? Incluso está marcado ahí con negrita. Eh, Ahí, por ejemplo, en esa pregunta tampoco es necesario que mencionen todas, pero con mencionar un par, yo me acuerdo la de la memoria, que tiene más memoria, que se puede usar como sin acercarle a algún lector. Eso es lo que yo entendí del texto sin saber del tema, ¿no? Eh, y bueno, eso. La segunda pregunta era, en el segundo párrafo me acuerdo que mencionaba esto de, la segunda pregunta dice, ¿qué problemas presentó el uso de la identificación por radiofrecuencia durante la Segunda Guerra Mundial? Entonces, acá uno vuelve al texto eh, y acá dice, ¿no? Y habla como de que no podían identificar si era tipo un amigo o un enemigo el que tenía esta tecnología y terminaban como eh, derribando aviones aliados, ¿no? Esto es como bastante específico de este texto, no creo que les toque el mismo, no sé si van a tener esa suerte, eh, pero bueno, después van a hacer preguntas así específicas del texto, por eso como volvía al punto ese, cuando estábamos viendo las recomendaciones de eso, leer bien el texto como en profundidad y no responder con cosas que sepamos del tema, porque bueno, acá dice algo bastante específico, como que dice una cosa que pasó durante la Segunda Guerra Mundial que afectó al uso de esta tecnología, no dice otras distintas. Entonces, bueno, si escribimos otra cosa que sabemos que haya pasado en la Segunda Guerra Mundial con este tipo de tecnología, nos van a marcar que está mal. Aunque la respuesta haya estado bien y sea cierta, ¿no? Pero hay que poner lo que dice el texto. Después, la tercera pregunta dice, ¿es la tecnología RFID segura en la actualidad? Y explique. Y ahí uno puede volver a, por ejemplo, acá que dice security problems. Ahí como que me parece que es bastante transparente porque security es muy parecido a seguridad en español, ¿no? Como que también hay que agarrarse de esas palabras. Eso es algo bastante bueno de los textos así tan especializados, es que hay muchas palabras que son muy similares o iguales en español y en inglés, así que hay como que agarrarse de eso para comprender mejor, ¿no? Y si hay una palabra que es igual pero no estamos seguros, la buscamos en el diccionario y vemos que significa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de la tecnología esta es segura en la actualidad. Acá venimos a lo que dice, por ejemplo, security problems still prevailing about RFID technology, pasa tal cosa. Y acá da un ejemplo, por ejemplo, for example, tal cosa. Y habla de que
si alguien tiene como un lector de esta tecnología, eh, que se pueden como generar lectores más baratos de esta tecnología y usarlos para bajarle el precio a algo. No entendí muy bien ese tipo de la tecnología, pero bueno, como que a lo del texto habla de que puede haber problemas de seguridad con esta tecnología, ¿no? Después, la siguiente pregunta decía, mencione 3 características de las etiquetas RFID. Y a ver, 3 características, por ejemplo, yo me acuerdo lo de la memoria. Volvemos a la primera, ¿no? RFID tags have a memory capacity of tanto. Have, por ejemplo, tanto como be y todas sus conjugaciones, es como un verbo que se usa 1 millón de veces en cualquier texto en inglés, así que está bueno saberlo. Tiene tipo 3 conjugaciones: have, has, had, y ya está. Pasado, presente y pasado y presente nomás. Así que nada, está bueno ese recordarlo porque seguro aparece. eh, y significa una posesión, ¿no? Tipo, tiene o tuvo, o es lo que significa eh, have. Entonces acá lo que nos dice es, las etiquetas RFID tienen una capacidad de tanta memoria. Esa es una de sus características. Y siempre have significa como posesión, ya sea tanto como posesión de no sé, yo tengo tal cosa, o de es, ¿no? No, perdón, no sé si me explico con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes decir I have a dog o I have brown hair, tipo yo tengo un perro o yo tengo el pelo castaño, como que los dos son tipos de posesión, ¿no? Eh, y bueno, otras características, a ver, busquemos. Eh, Teníamos lo de la memoria. Yo me acuerdo de esto de que los códigos de barras como que los tienen que leer con un lector como físico, y los RFID esto como que se leen con ondas de radio, y eso como que hace que sean más prácticos en ciertas situaciones. ¿Y qué más puede ser? Y había un punto que decía algo relacionado a que se pueden como incorporar en otra tecnología. No me acuerdo bien cómo lo decía, pero era algo así. Por ejemplo, acá otra característica que dice es que se usa como un medio en varias tareas, ¿no? Tenemos numerous tasks. Y la última pregunta que decía, a ver, ¿cuáles son los usos más comunes? Claro, bueno, eso que estábamos diciendo. ¿Cuáles son los usos más comunes de las etiquetas RFID? Y acá nos muestra, ¿no? Como usos y aplicaciones son como palabras similares. Si usan algún diccionario que tiene sinónimos, está bueno eso también. Bueno, algo sobre los diccionarios que está bueno saber, tener en cuenta. No sé si ustedes ya han estado practicando para el examen o estudiando. Intenten usar siempre el mismo diccionario, porque es como el diccionario al que van a estar acostumbrados, y que nada, y que en el momento del examen les va a ayudar más. Y si tienen un diccionario que tiene sinónimos, la verdad que está bueno. O algún diccionario específico sobre informática. Después, pasando como al segundo punto, a ver, igual quiero ver lo que tenía acá, porque creo que, bueno, acá como las conjugaciones de be
siempre es así. Esto, creo, en la guía que les pasé, en la guía gramatical, creo que estaba, estoy segura que estaba, pero bueno, cualquier cosa lo googlean y hay de este tipo de cuadritos, hay 2 millones en internet. Este, y acá sobre Hub, ¿no? Eh, tienen la persona y la conjugación del verbo. Acá está en presente, falta el pasado que es igual en todas, así que es had con D al final. Y bueno, los tipos de los, perdón, los tiempos verbales, para mí no es tan necesario que se los sepan de memoria, pero sí como distinguir entre pasado, presente y futuro para esto, al momento de que les pregunten, no sé, por ejemplo, cuáles son actualmente las ventajas de tal cosa, sepan reconocer, bueno, esta parte del texto habla en presente, esta parte del texto habla en pasado, qué info me sirve para cada pregunta, ¿no? O sea, eso es para lo que más les va a servir reconocer esto. Después, no sé, la especificidad de cada uno, si la saben, buenísimo, pero no se las van a preguntar en el examen. Después, bueno, el siguiente punto en el examen dice, completen con información del texto que no se haya mencionado en el punto anterior, y bueno, con tus propias palabras, ¿no? El punto 1 dice, esta tecnología asegura reducir, y ustedes ahí completan. Y según lo que estaba en el texto, a ver, creo que en el primer párrafo no estaba, pero en el segundo o en el tercero, capaz que sí. Entonces ustedes dicen, bueno, busco info que no está, vuelvo al texto. A ver. Acá sí pueden usar, obviamente, su... No, en realidad, perdón, no dice info que no esté en el texto, dice info que no se haya mencionado en el punto anterior. Así que igual seguimos con info que está en el texto, solamente que no la hayan usado antes. Entonces ahí, bueno, tienen que ver qué escribieron y qué no escribieron. Por ejemplo, en la pregunta 2 dice, en cuanto a la capacidad de almacenamiento, tal cosa. Si en el punto anterior no mencionaron la capacidad específica de esta tecnología, que es esto, 16 a 64 K bytes, no sé si se dice así, ponen tal cosa, ¿no? La capacidad de memoria de esta tecnología es tanta. Si lo mencionaron antes, obvio, no. Bueno, y la siguiente dice, en la actualidad el código de barra sigue tal cosa. Y acá podemos ir eh, a ver dónde decía lo de los códigos de barra. Creo que en el último, ¿no? A ver. Yo me acuerdo que había una parte que decía como que era muy costosa esta tecnología, que por eso se seguía eligiendo el código de barras. Pero bueno, eso también depende el texto que les toque, ¿no? Sí, después les comparto el Canva. Eh, bueno, estábamos en el punto de, no me acuerdo. En la actualidad tal cosa. Eh, podría ser
que sigue siendo lo más usado o se sigue, sí, se sigue usando mayormente en tal lugar. Este, y bueno. Este, bueno, como acá lo último que tengo acá, o sea, no, yo les paso, el Canva igual no tiene mucha info, es más que nada para acordarme yo lo que tenía que decir. Cuando hice esta distinción entre los tipos de palabras, las que son palabras de contenido y palabras funcionales, eh, acá hice como una listita de todos. Si ustedes usan un diccionario en el examen, van a ver que las palabras al costado siempre tienen como entre paréntesis una letra o una sigla que les dice qué tipo de palabra es, si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo. Así que eso está bueno saberlo. Este, por ejemplo, para ver esto, palabras de contenido, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, vamos al texto y vamos a ver algunos. Por ejemplo, RFID, sustantivo, has, verbo. Eh, buenas a los que se fueron sumando. Eh, por ejemplo, be siempre es un be y have siempre son verbos o verbos auxiliares. ¿Qué significa que un verbo sea auxiliar? Cuando hay como, por ejemplo, un tiempo compuesto, que hay, digo, un verbo que ustedes reconocen como un verbo normal de toda la vida y al lado tiene un be o un has en alguna conjugación, significa que es un tiempo compuesto y que no es simple, sino el tiempo, sino que es compuesto. Ahí, en esos casos, have y be actúan como categorías funcionales porque le dan como algún aspecto temporal al verbo, ¿no? A ver si hay alguno acá que pueda usar de ejemplo. Eh, a ver. Por ejemplo, acá hay un was, pero está solo, está solito, así que ahí es simplemente el verbo principal. Y was y be en general siempre significa en español ser o estar. Hay como esa distinción entre las dos. Esa es como una diferencia que tenemos en el español, que tenemos dos palabras, pero en inglés siempre tienen una sola, ¿no? Eh, acá donde dice the initial step of RFID was during World War II, acá was actúa como una especie de ser en el pasado, ¿no? El primer uso del RFID fue durante la Segunda Guerra Mundial. Este, pero por ejemplo, acá, en este verbo, the British used it to identify, y sigue. Acá used es el único verbo de esta oración, entonces significa que es pasado simple y nada más. Simple, simple. En cambio, cuando tenemos un verbo auxiliar adelante, significa que el tiempo es compuesto. Eso, la verdad, les sirve nada más para marcar cuestiones aspectuales, o sea, de la gramática, ¿no? Como que no tiene mucho más uso que eso. Este, pero sí cuando ese tipo de verbo está solito, como acá. Cuando está acá, sí hay que distinguirlo porque eh, significa que ese es el verbo que marca toda la oración, ¿sí? Es medio difícil de explicar este tema, no es que yo me esté enroscando. Pero bueno, quería buscar algún ejemplo para. eh, a ver, tiene que haber alguno más. Acá, por ejemplo, en el primero había. Donde dice has moved. Acá tenemos move, ese sería el verbo principal, y acá have, en este caso has, actúa como auxiliar, ¿no? Como que hace que el tiempo en esa oración sea compuesto. Pero nada más, o sea, si ustedes tuvieran que traducir este párrafo, si este fuera el párrafo que les toca para traducir,
igual lo ponen en pasado, la tecnología esta salió de la oscuridad o algo así, ponen y va a estar bien. O sea, como que no les van a corregir tan a lo finito eso, pero sí que reconozcan que está en pasado, ¿sí? Y que reconozcan que has, en este caso, no es el verbo principal de la oración, ¿no? Eso es como lo más importante. Por ejemplo, acá también tenemos otra conjugación de be, que es is. Tenemos RFID is replacing. Acá en este caso, is te marca que lo que eso está sucediendo ahora, ¿no? Como que está pasando ahora que el RFID reemplaza la tecnología de los códigos de barra, ¿no? Por ejemplo, acá después tenemos offer solito, o sea que el tiempo no es compuesto. Acá tenemos have solito, o sea que es el verbo principal. Acá is también está solito, o sea que es el verbo principal. Bueno, otro verbo auxiliar es can. Acá también actúa con significado de futuro. Puede almacenar datos adicionales o información adicional. Eso sobre los verbos auxiliares, ¿no? Que teníamos acá. Después, otros tipos de palabras funcionales, ¿no? Como para hacer un repaso de todas. Las conjunciones son todas estas palabras que unen dos tipos de información léxica, digamos, ¿no? De palabras, de oraciones. Lo más fácil para explicar esto es el and, ¿no? El y. El único propósito de esa palabra es unir dos cosas, ¿no? También tenemos but, so, yet. Esas son, hay poquitas conjunciones, así que con, con reconocer esas poquitas que hay, podría haber puesto una. Después cuando les pase el Canva le agrego un par de cositas para que les sea más útil. A ver, encontramos alguna conjunción. Acá. RFID can work under different environments and can be used. Entonces, lo único que hace este and es unir estas dos partes de la oración. Esta primera parte con esta segunda parte. Por eso decimos que son categorías funcionales, ¿no? A lo que quizás sí se entiende mejor, ¿no? Acá como podemos ver los dos tipos de palabras, ¿no? El and lo único que hace es unir estas dos partes de la oración, mientras que todas las otras palabras es mucho más claro el significado, ¿no? RFID sabemos que es un sustantivo que se refiere a esta tecnología. Can work son los dos verbos que te dicen la acción, básicamente, que hace el sujeto. Y bueno, y así. A ver, ¿qué más teníamos? Artículos. Los artículos son, por ejemplo, the, al principio de una oración, tipo THE. Eso es un artículo que lo único que hace es marcar el inicio de la oración, referirse a otras cosas. Los determinantes también parecido. This, that, those, todos esos son como determinantes. Preposiciones in, on, at, que te dan información sobre dónde algo está, básicamente. Y los pronombres que marcan el sujeto. Estos son los pronombres, ¿no? Tenemos I, me, mine, eso para la primera persona. He, him, his para el masculino. She, hers, her para el femenino. Y it para lo que son cosas o personas con género neutro, esas cosas, para cosas, en general cosas, animales, se usa it, y they, que vendría a ser como el plural, ¿no? They, them, we, us, todos esos son en plural. Esos son los pronombres también. Hay una lista cortita de pronombres y siempre se usan esos.
Si les dan, o sea, como les van a dar probablemente un texto que habla de alguna cosa tecnológica, van a ver que el pronombre que usen sea siempre it. Así que, por ejemplo, acá, en esta oración, el the es el artículo que marca toda la oración. Después, bueno, algo que no, que también son pronombres, que se llaman pronombres interrogativos, son estas palabras, las famosísimas WH words, que bueno, que cuando hay una pregunta hay una palabra así que empieza con WH, que son what, whose, when, where, esas palabras eh, también son pronombres de otro tipo. Todas esas palabras te dan información léxica, ¿no? Como que rellenan el texto con la gramática. Mientras que todas las otras palabras te dicen, bueno, las cosas que existen, los verbos, los adjetivos, etcétera. Si ustedes pueden reconocer esto, las palabras del contenido, van a entender el texto y las otras palabras son como info que ayuda, nomás. Y después, como para pasar a la última parte que tenemos en el examen, que es la traducción de un texto, capaz acá lo puedo compartir para que lo vean, o les copio el texto en el... Oh, no lo puedo copiar, maldita sea. Bueno, no importa. Hago así. Eh, este es el texto que les aparecía para traducir en ese modelo que mandé. Si ustedes lo leen acá el texto van a ver que es bastante repetitivo. Me parece como que se está por terminar el Zoom. Por el grupo ahora mando otro link y seguimos por ahí. Igual también lo mando ahora por el chat y seguimos ahí en el próximo. Cuando se corte nos conectamos directamente ahí, ¿sí? Y ahora lo reenvío en el grupo también cuando se corte y pueda pasar eso. Ese es como el texto que les ponen para traducir. Es bastante cortito. Piensen que no tiene que ser una traducción perfecta para nada, pero lo más importante es cómo transmitir el significado, básicamente, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía de los tiempos compuestos. Acá tienen un has transformed. Con que ustedes transmitan que eso está en pasado, ya está. O sea, no se tienen que enroscar por traducir cada palabra por palabra, ¿no? Así que van leyendo oración por oración y dicen, bueno, acá en esta oración dice más o menos esto, lo anotan. Today technology has transformed into human implantation of RFID tags. Entonces acá las palabras importantes que pueden sacar son today technology transformed into, esto es una preposición, significa que esto pasó a ser tal cosa. Y bueno, esto, Human Implantation RFID Tags. Esto, por ejemplo, RFID Tags se menciona como 10 veces en todo el texto, así que eso ya lo tienen, ya lo pusieron una vez de tal manera, lo vuelven a poner otra vez de tal manera, ¿no? Etiqueta RFID. No sé si esa sigla tiene una traducción en español, pero bueno, calculo que no, porque ese tipo de términos en general se mantienen en inglés, en el español, así que eso es como una buena. Por ejemplo, pero bueno, si ustedes dicen, bueno, no sé lo que significa wristband, que es como algo para la muñeca, una muñequera, lo buscan en el diccionario y listo. En cambio, si en el diccionario buscan, por ejemplo, la palabra of, les va a decir tipo
preposición y nada más. Esa es como la diferencia entre los tipos de palabras. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si intentó, por ejemplo, hacer el examen, si tienen, por ejemplo, opciones que hayan escrito, si quieren las pueden copiar en el chat y las vemos. Pero bueno, si no, yo, por ejemplo, pondría para la primera oración pondría algo así como en la actualidad, eh, la tecnología se ha transformado en eh, implantación humana de etiquetas RFID. ¿Cómo se llama? RFID-based wristbands and clothes embedded with RFID tags are used to track prisoners. Por ejemplo, si acá en esta oración no sabemos qué significa clothes o track, son palabras que podemos buscar, porque bueno, son también palabras que no se parecen en nada a la traducción, ¿no? En español. En cambio, una palabra como medical history, ahí uno sabe más por dónde viene, ¿no? Acá se podría poner algo como las muñequeras, algo así, las pulseras, sí, algo así, eh, basadas con o en tecnología RFID o RFID, y la ropa, por ejemplo, dice and, sí, eh, dice RFID-based wristbands and clothes, o sea, estas dos cosas que tienen RFID tags, o sea, etiquetas RFID, se usan para tal cosa, para rastrear, sí, rastrear, localizar prisioneros. Después, como sigue, a ver. The RFID tags are also used in the healthcare industry. Ahí siempre como manteniendo esa traducción que hicimos, como etiquetas RFID se usan para, o también mejor sí, también se usan en la industria del cuidado de la salud o la industria médica, algo así. Después vuelve a mencionar RFID, como que es bastante repetitivo el texto, entonces con entender las... Aparte, otra cosa que está buena de este tipo de texto, así, es que las oraciones son cortitas. Algo que sí recomiendo como de apegarse al texto es como mantener las oraciones que están en una oración, va como desde que empieza hasta donde hay un punto, como que vayan traduciendo así, ¿no? Por oración, no intenten juntar todas las oraciones en una, porque ahí capaz sí se hace una cosa medio confusa. Así que recomiendo como mantener las oraciones que ya haya en el texto que les toque. Bueno, an RFID tag can be used to store the patient's medical history. Acá como el verbo principal es store, bueno, use, en realidad no también es compuesto todo esto, pero use y store. Acá entonces sabemos, una etiqueta RFID se puede usar para guardar la historia médica del paciente. RFID tag is scanned each time to know the development and changes of the patient's health condition and medication. Acá podríamos buscar, bueno, scan, escanear es una palabra igual que en español.
Developments, por ejemplo, eso sería una palabra que yo si no supiera inglés buscaría porque es bastante distinta a la palabra en español, como un desarrollo. Eh, Mira, por ejemplo, health, si ya la buscamos antes, acá se repite. Y bueno, condition and medication son iguales a las palabras en español, así que ahí como que uno va sacando, bueno, todas las palabras que conozco del español eh, y solamente buscas las que decís, bueno, la leo y no tengo ni idea de lo que significa. Este, bueno, la etiqueta se escanea cada vez para saber los desarrollos y los cambios en la salud del paciente o la condición de salud del paciente y su medicación. RFID tags can also be used in airline industry to track the baggage of the passengers. No, una palabra que acá yo buscaría es baggage para saber cómo que, bueno, acá se le pone una etiqueta al equipaje de cada pasajero, eso es lo que pasa. Y acá también, bueno, menciona Walmart, que también es igual. Trials es una palabra que se podría buscar significado, así como pruebas. A card integrated with an RFID reader and a wireless mobile computer. Payments, eso también es una palabra que se puede buscar en el diccionario. Sobre el diccionario yo les recomiendo bastante esto, como que practiquen usando un diccionario específico de informática. Yo debo tener alguno online que lo puedo buscar y pasarles por el grupo después. Y bueno, es un poco lo que tenía con el modelo que les pasé. Tengo algún que otro modelo, pero de final regular que no tiene el punto sobre la info que no se mencionó antes, que tiene solamente 2 puntos como preguntas y traducción. No sé si quieren, podemos chusmear alguno de esos, si quieren seguir en el próximo. Y si no, si alguien tiene alguna pregunta, obviamente pueden mandar nomás preguntas sobre el contenido, algo que no haya entendido, o sobre, no sé, hice esto, quiero saber si está bien, también puede ser. Manden cualquier cosa. Creo que lo que tenía acá ya nos sale todo. Dije que les iba a agregar lo de los otros tipos de pronombres. Ahí veo que justo se unió alguien que les aviso que el nick se va a cortar en un cachitín, pero ahora paso por el grupo otro link para que sigamos ahí y también lo vuelvo a reenviar en el chat por las dudas. Estuvimos viendo el modelo del final que les había compartido por el grupo. Y nada, y viendo cómo resolver los ejercicios, dando algunas recomendaciones. Ahí voy a compartir por el grupo el próximo link. En rango de dificultad decís que las palabras pueden ser muy complejas. No creo, por los... Bueno, se está por cortar, así que cualquier cosa te sigo la respuesta en el próximo. No creo, o sea, sinceramente a mí me pareció complejo el texto porque yo no tengo ni idea sobre tecnología, sobre este tipo de tecnología, entonces me parece que si ustedes, nada, ya saben sobre el tema, les va a resultar más fácil, o sea, hay mucho vocabulario que es como especializado y lo que tiene bueno es que en general el vocabulario de informática o de tecnología suele ser bastante similar en español que en inglés.
porque bueno, en español directamente como que se hace una adaptación de la pronunciación y listo. Así que no creo que les resulte complejo el vocabulario. No sé si, por ejemplo, este texto les resultó complejo o más o menos entendieron. Bueno, seguimos en el próximo. No sé si la chica que había hecho la pregunta ya se unió, pero Sí, estoy acá. eso, sobre el vocabulario. No sé, díganme ustedes de última en el chat qué pensaron del texto si les pareció eh, complicado o no tanto. Hay otro, a ver, puedo directamente copiar esto. Hay otro texto acá. Por lo menos por mi parte no me resulta complejo. O sea, Bien. entender algunas palabras, pero viste que por lo menos en el texto que vos mostrabas antes había como una palabra resumida. No sé Ujú. si tenés. Creo que sea GP, que estaba en mayúscula. Pero Sí, no sé si sí, es algo relacionado a la informática o es algo de la reducción de la palabra. Viste que a hay veces que ver, hay palabras reducidas. sí, una abreviación. Sí, eso puede ser complicado, me imagino, porque si les toca alguna abreviación que no conocen, no sé si van a encontrar eso en cualquier diccionario. Eh, Creo que estaba en una de las preguntas, ¿no? La, la palabra esa, sí, era, no recuerdo cuál era, pero a ver. Sí, porque aparece la abreviación de RFID, eh, pero sí, había otra, una con G, no me acuerdo qué palabra era. Sí, sí, había A una ver, con G que yo la vi en el texto que habías mostrado al último. igual pongo para compartir. Eh, claro, el de la traducción. A ver. Sí, no sé, che. Acá, esto. RFID tags can work with GPRS. Eso, Sí, sí, eso. a ver qué es. Porque no lo sé. Mira, significa en inglés General Packet Radio Service. Lo escribo en el chat. No fue tan complejo, bien. Esa es la abreviación. Después, bueno, otro texto que tengo como de modelo. Eh, a ver, lo agrego acá. Eh, a ver, no sé cómo leer. Es un poquito más largo, me parece este. Que este habla de otro tema que yo ya les digo que no tengo idea qué es eso. Un Smart Map. Eh,
Pero bueno, esto, por ejemplo, yo sé que, no sé, en la Facultad de Humanidades, que es donde estudio yo, en las capacitaciones siempre te toca un tema específico de la carrera que estudias, ¿no? Si estudias filosofía, te va a tocar un texto en inglés sobre filosofía, y si estudias historia, te va a tocar algo sobre historia. Así que eso como que un poco te ayuda, ¿no? Porque siempre va a haber algún vocabulario específico que vos sepas por la carrera que estudias, eh, que bueno, que alguna ayuda te da. Eh, por ejemplo, este texto que estamos viendo ahora me parece que es bastante menos especializado que el anterior, ¿no? Como que yo que no sé sobre esto lo leo y entiendo más a qué va, como que esa es mi vara, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente hay algunas palabras específicas, por ejemplo, esta domain como un dominio, algo que un dominio de internet, por ejemplo, entiendo que es tipo el Un sitio de repositorio. algo, Sí, sí. claro. Eh, Mientras que el dominio de, no sé, algo que es mi dominio es como una posesión, ¿no? Como que significa algo totalmente distinto. Esa es la definición del vocabulario técnico o específico, que en un campo significa algo súper específico y en otro o no significa nada porque la palabra no existe o tiene un significado totalmente distinto. Así que esas cosas eh, las van a saber seguramente. Pero bueno, por ejemplo acá en este párrafo que en el segundo párrafo que dice, for instance, the description of a forest, street, city, como que ese no es vocabulario específico, y si no lo saben, tranquilamente lo buscan en un diccionario y listo, como que no es tan complejo tampoco lo que no es específico. Este, y bueno, sobre este texto, vamos a ver los ejercicios que había. Eh, les copio si tienen las preguntas en el chat. Igual después puedo mandar este archivo también. Esas son las preguntas que hay sobre este texto. Y bueno, y también el texto que traducen es del mismo tema que el primer texto. O sea, no les va a decir que en la segunda parte traduzcan algo que no tiene nada que ver, entonces también eso creo que ayuda. No sé si ahí aún están leyendo, pero voy a sacar un cachitín para el otro texto. Y este es para hacer la traducción en este otro modelo. Ay, no creo que lo... ¿Qué pasó? No, este es el que es para traducir, que es un poquito más corto que el otro, y este es el que es para responder las preguntas. No sé si ya lo pudieron leer, si ya terminaron, si quieren vamos a intentar responder las preguntas. Que las preguntas también son bastante... Eh, no sé, como que incluso podés usar la misma pregunta para intentar entender el texto, ¿no? Dice la primera, ¿cuál es la función de un portal de información?
Este, estoy revisando también el archivo de la guía que les mandé por si hay alguna otra cosa que me parezca que haya que mencionar. Bueno, en la guía que les pasé hay como unos cuadritos con también todo lo que fuimos mencionando hoy de los verbos, de los pronombres, de los tiempos verbales y todo eso. También hay un cuadrito, creo que con todos los verbos regulares y irregulares. Eso es básicamente, no lo van a necesitar ahora porque las respuestas que se hacen son en español, pero bueno, los verbos irregulares son los verbos que en su conjugación cambia la terminación y no es la típica ed para el pasado. Eso básicamente. Eh, Siempre se mantienen iguales o tienen una terminación distinta, como por ejemplo buy de comprar, B-U-Y, que la conjugación para el pasado es bought, como que cambia bastante la palabra. Eso me pareció que no era necesario agregarlo acá al Canva, pero bueno, en la guía que pasé está todo por si lo quieren chusmear. Y bueno, no lo había mandado por el grupo, pero si después de última que terminamos hoy, en estos días, siguen practicando y tienen alguna pregunta o algo que les surja, manden por el grupo y lo vemos ahí por el grupo, no tengo problema. Eso es un poco lo que está en la guía, quería ver cómo no olvidarme de nada. Y bueno, y para volver como al texto, bueno, para la primera pregunta, que dice cuál es la función de un portal de información, creo que se podría poner algo como que es eh, una entrada o un acceso a el dominio, ¿no? Si es lo que entendí. Eh, Serves as the main entry point to a specific domain. Esa es como la función principal según lo que dice el texto, ¿no? Eh, Después la segunda pregunta que dice eh, ¿es similar la navegación en un portal de información común y uno gráfico? Justifique la respuesta. Bueno, ahí en la justificación, ahí probablemente sí, si saben sobre ese tema, pueden agregar un comentario suyo de lo que sepan sobre el tema en específico. Este, Después la siguiente que dice que es un mapa inteligente. Ahí esa quizás un poco más sencilla. Algo tipo la visualización entre el mapa y la fuente de información, algo así. A ver qué dice, we define the visualization of one or more relations between information sources and places on a map as smart maps. Ahí está como invertido, ¿no? Como que te dice la definición de definimos esto así y así como smart maps o mapas inteligentes, ¿no? Pero bueno, es la definición que nos da el texto, ¿no? Después pasa algo similar con la siguiente pregunta que dice cómo funciona el área sensible de un mapa. En el texto vemos que dice sensitive. ¿Dónde está acá?
a so-called sensitive area on a map. Entonces ahí como que tenemos que ir de atrás para adelante, ¿no? Acá sabemos algo a lo que se le llama área sensible en un mapa, toda la definición viene antes, ¿no? Pero bueno, igual está ahí en el texto. Y acá, bueno, las palabras que, como ahí estaba viendo las preguntas, son bastante como de dar definiciones. Las palabras que nos ayudan en eso son, por ejemplo, define acá o description también, refer también, como todas estas palabras que significan básicamente definir, describir, ejemplificar, incluso también podría ser todas esas palabras como que nos ayudan a saber en qué parte del texto está lo que nos pide la pregunta, básicamente. No sé si alguien quería ver algo más de acá o tenía alguna pregunta de eso, si no pasamos a la partecita que tiene la traducción. Bueno, pasemos de última mención. Este era como el parrafito para traducir. Acá también tenemos dos párrafos cortitos. Yo mantendría esa estructura en la traducción, como quedaría esto por un lado y esto por el otro. No intentaría unir los dos párrafos, por ejemplo, y mantendría también como los puntos y esas cosas con la división de las oraciones. Por ejemplo, algo que veo que en este texto aparece que en el anterior no había, es que hay como una mención acá a unas personas, o sea, estos son apellidos, ¿no? Te dice, estas personas describen el uso de tal cosa. En realidad, usefulness sería algo más como utilidad, no más que uso. Pero bueno, ahí es un buen momento para usar el diccionario, ¿no? Porque use sí es uso, pero ahí en ese contexto la palabra está como hecha adverbio cuando se le agrega esa terminación eh, y cambia, ¿no? El significado. Así que ahí sería como un buen momento para usar un diccionario si no sabemos, ¿no? Obviamente si la saben a la palabra no es necesario. Pero bueno, por ejemplo acá que hay otra sigla, ¿no? Que dice Card Maps. Acá se podría empezar algo como los mapas inteligentes pueden ser usados. Acá el can actúa ahí como un puede, como un condicional, ¿no? Como un en el futuro o en una situación hipotética te pueden usar para tal cosa. Y después la siguiente, lo que sigue es como bastante transparente, ¿no? Pueden ser usados como portales de información gráfica en dos dominios, ¿no? Y management puede ser como administración, manejo. Ay Dios, no sé si me pasa con la computadora.
Bueno, y management se repite 2 o 3 veces, así que por ejemplo una palabra así yo recomiendo que usen siempre la misma, como que no intenten, no sé, por ejemplo, que no les quede repetitivo eso, usen la misma palabra si reconocen que está diciendo lo mismo porque es lo mejor. Eh, entonces, manejo de o la administración de eh, instalaciones puede ser para facility. Eh, which by nature, por naturaleza, también bastante transparente, vienen con las figuras gráficas. Y acá nos repite Facility Management, entonces escriben lo mismo que hayan escrito arriba, ¿no? La administración de las instalaciones o el manejo de las instalaciones se refiere al diseño, la administración y la supervisión de infraestructura técnica en general. Doing so significa algo así como al hacerlo. Los sistemas de soporte usan ahí no sé qué vendría a ser un CAD map, la verdad, pero bueno, me imagino que ustedes lo saben. Mapas de CAD voy a dejar. eh, Algo de diseño, ¿no? A ver, bueno, no importa. Para mostrar sitios de display es una palabra medio rara, ¿no? Sí, que muestran planos de edificios con información. Después viene esa especie de cita, que no es una cita, ¿no? Pero menciona a estas dos personas, Hagstein y Solka, describen, así también describe. Para describe siempre lo mejor es la palabra más transparente, más apegada. La creación de relaciones con información especial basada en la geometría del edificio. Building, ahí es como una palabra que no es tan transparente como las otras, se puede buscar. Después ese sense es como un conector, significa algo así como ya que, porque también significa desde en otro contexto, así que cuidado con eso. Pero acá como que introduce una especie de condición, ¿no? No es exactamente una condición, pero dice, since this support the integration, pasa tal cosa, ¿no? Ya que esto apoya la integración de varios campos de trabajo como habíamos puesto, la administración de instalaciones para edificios. Sí, o de edificios, mejor. Pero bueno, por ejemplo, en este texto me parece que hay bastante, igual parecido con el otro, ¿no? Como que hay bastante repetición, entonces con sacar un par de cosas, lo que acá más se repite es Facility Management, que se repite 2 o 3 veces y siempre se refiere a lo mismo, ¿no? Así que, no sé, creo que esto es... Eh, sí, me pueden escribir, no tengo ningún problema. Para los que se están sumando ahora, eh, igual no sé si queda mucho más, como que ya medio hablamos de todo, fuimos revisando el examen.
Si alguien tiene alguna duda, bueno, esto ya lo vimos también, me pueden decir por acá o por WhatsApp. Si quieren mandar por el grupo, no sé si resolvieron el examen que mandé como el modelo y quieren mandar como respuestas posibles que hayan puesto, les puedo ir diciendo, los puedo ver. Y bueno, les paso también este Canva y algún diccionario que encuentre online que sea como específico de informática y para que chusmen. Y bueno, como que vuelvo a repetir las recomendaciones por si había alguien que no estaba al principio. Eh, Leer varias veces el texto, yo puse al menos 2, pero lo haría más de 2, la verdad. Eh, una primera vez para, bueno, leer y decir, bueno, de qué se trata el texto y después buscar la información que nos piden en las preguntas o lo que sea que nos pida la pregunta. Para mí es bastante importante esto de tener cuidado de responder con lo que hay en el texto y no con lo que sepamos del tema, porque es muy tentador, entiendo, decir, bueno, yo recé lo que es un smart map y capaz respondes con algo que no está en el texto y te ponen mal y es un marrón. Después, bueno, marcar agregaría también acá, como ahora que lo pienso, marcar las palabras que no conozcamos o que las leemos y no nos dicen nada, las marcamos y después las buscamos en el diccionario. Leer atentamente las preguntas y saber qué nos están preguntando. Eh, Sobre los tiempos verbales, esto como entender básicamente pasado, presente, futuro, para mí es lo básico. Teníamos como un cuadrito por acá. No, este no. Este. Eh, Eso más que nada para entender lo que nos... Por ejemplo, en el primer texto que vimos, había como unas preguntas relacionadas a la temporalidad, ¿no? Como que esta tecnología es más usada ahora o no es tan usada, como que en eso les ayuda a saber lo del pasado y el presente, no es gramático solamente, ¿no? Como que nos ayuda a entender el texto y la pregunta también. Este, ¿Qué más? Bueno, los tipos de palabras, que bueno, que ya los expliqué, pero también están en la guía gramatical. Eh, y bueno, tips para la traducción, yo mantendría siempre la estructura que tenga el texto, o sea, si son 2 párrafos, hacer 2 párrafos. Si en un párrafo hay 3 oraciones, mantenemos esas 3 oraciones, como que ir traduciendo de a esos pedacitos y no palabra por palabra, por ejemplo, porque ahí es cuando se te desordena todo. Eso, y como enfocarnos en las palabras que tienen un significado específico, ¿no? Porque en los mapas era como mapas inteligentes. Nos enfocamos en eso y no tanto en el tiempo compuesto para traducirlo de manera perfecta. No es lo más importante, sino transmitir el sentido, el significado del texto original. Eso un poco sobre las recomendaciones. Y bueno, este fue el primer texto que vimos, acá algunos cuadritos con cosas. El segundo texto, la traducción. Estos eran los tipos de palabras. Yo recomendaba como saber distinguirlas. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra cosa que quiera ver o preguntar. Si les quedó alguna cuestión. Y si no, ya podemos ir cerrando, si quieren. Después les paso también el... Buenísimo. Les paso después, no sé si hoy, si no mañana, les paso las cosas que usamos acá con lo extra que les fui mencionando. Les paso por el grupo.
Y bueno, cualquier cosa, eso, dudas que tengan, manden, no tengo problema. Y bueno, me alegro que les haya servido. Bueno, nos vemos.